Hola, soy Marcos, y vi con mis propios ojos cómo uno de los hombres más ricos de España, Ignacio Montenegro, se reía en la cara de mi hermana de 10 años, Alba, mientras ella intentaba mostrarle un simple dibujo en su cuaderno. Lo que ese hombre arrogante, rodeado de los mejores ingenieros navales del mundo, no sabía es que todo su imperio, su reputación y su preciado yate de 90 metros estaban a punto de hundirse, y la única salvación se encontraba en los lápices de colores de esa niña. Su desprecio casi le cuesta la vida a todos los que estaban a bordo de aquella maravilla tecnológica que hacía aguas por dentro, de una forma que ningún sensor podía detectar. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, ignorado por gente que se cree superior, justo cuando sabías que tenías la respuesta que nadie más podía ver? Antes de que te cuente cómo ese garabato, que Montenegro despreció como una fantasía infantil, terminó revelando una falla catastrófica que sus equipos de millones de euros no pudieron encontrar. Dime en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando, y si esta historia ya te ha tocado la fibra, suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión de puro shock en el rostro de ese multimillonario y de su ingeniero jefe, cuando se dieron cuenta de que la vida de todos a bordo dependía de lo que mi hermana llamaba la música triste del metal. La lección que aprendieron ese día fue tan profunda que cambió para siempre la forma en que veían el mundo, y todo gracias a una niña a la que nadie quiso escuchar. Todo ocurrió en la víspera del viaje inaugural del Odyssey, el superyate más moderno de Europa, atracado en el muelle más exclusivo de Puerto Banús. Mi padre, un electricista de los de toda la vida, había sido llamado para un ajuste de última hora en la iluminación de la cubierta principal. Como era verano y no tenía con quién dejarnos, nos llevó a Alba y a mí. El ambiente a bordo no era de celebración, sino de una tensión casi eléctrica. Un zumbido, una vibración sorda y persistente, recorría la estructura del barco, un fantasma mecánico que nadie podía identificar. Veías a los ingenieros alemanes y holandeses con sus portátiles y sus sensores, sus caras largas y sus susurros preocupados, mientras el dueño, Ignacio Montenegro, paseaba como un león enjaulado, humillado ante la prensa que esperaba en tierra. Alba, como siempre, estaba en su propio mundo, sentada en un rincón de la lujosa sala de estar, con su cuaderno de anillas y su estuche de lápices de colores. No estaba dibujando flores ni casas, como harían otras niñas de su edad. Ella estaba dibujando el sonido. Desde muy pequeña, Alba tiene esta extraña habilidad. Para ella, los ruidos tienen forma, textura y color. El motor de nuestro viejo coche era una espiral amarilla y cálida, el chirrido de una puerta sin aceite, una línea negra y quebradiza, y esa vibración del yate, para ella era una mancha oscura, una especie de herida que se extendía desde la sala de máquinas hasta un punto concreto del casco. La veía con una claridad que los demás, con toda nuestra normalidad, éramos incapaces de imaginar. Mientras los adultos se perdían en discusiones técnicas sobre resonancias armónicas y análisis de espectro, yo observaba a mi hermana. Su concentración era absoluta. El lápiz marrón oscuro se movía con una precisión febril sobre el papel, trazando no el barco en sí, sino el mapa de su dolor. Veía a los miembros de la tripulación pasar a su lado lanzándole miradas de fastidio. «Niña, no toques nada», le decía una azafata con una sonrisa forzada. «Por favor, que el crío no moleste», le escuché decir a uno de los ingenieros, refiriéndose a ella con ese desdén de quien se siente importante. La trataban como un mueble, un objeto fuera de lugar en ese entorno de lujo y perfección estéril que, irónicamente, estaba fundamentalmente roto. El punto de inflexión de esa primera hora llegó cuando el ingeniero jefe, un tal señor Herrero, un hombre con una reputación que le precedía y un orgullo del tamaño del propio yate, declaró con una confianza impostada que la vibración era una peculiaridad de barco nuevo, algo que se asentaría con la navegación. Montenegro, rojo de ira, casi le gritó que no iba a arriesgar su vida ni su imagen por una peculiaridad. Fue en ese momento de silencio tenso, cuando la frustración de todos había alcanzado su punto máximo, que Alba se levantó. Con su cuaderno apretado contra el pecho,
Caminó con sus pequeños pasos hacia el grupo de hombres poderosos, con la intención de mostrarles lo que había descubierto. Yo sentí un nudo en el estómago, porque sabía exactamente cómo la iban a tratar. Se acercó con la determinación silenciosa que solo un niño puede tener, ajena a las jerarquías y a los egos inflados que llenaban la sala. Los ojos de los ingenieros, hasta ese momento fijos en diagramas y pantallas, se desviaron hacia ella. Vi la confusión, seguida de una leve irritación, pero fue la reacción de Ignacio Montenegro la que me heló la sangre. Ni siquiera la miró a la cara. Su vista bajó hasta el cuaderno y una sonrisa torcida, llena de desprecio, se dibujó en sus labios. Levantó una mano en un gesto vago y displicente, como si espantara a un mosquito molesto, y se volvió hacia su ingeniero jefe. ¿Y esto qué es? ¿El entretenimiento a bordo? Soltó con una risa seca que resonó en el tenso silencio. Fue un golpe sordo, una humillación que no necesitaba gritos para sentirse como una bofetada. El señor Herrero, actuando como el leal lugarteniente de su jefe, se interpuso entre Alba y el millonario. Se agachó, adoptando esa falsa postura de amabilidad que los adultos usan con los niños a los que no toman en serio. A ver, ¿qué tenemos aquí, pequeña artista?», dijo con una voz empalagosamente paternalista. Le quitó el cuaderno de las manos con una delicadeza que era, en sí misma, un insulto. Lo hojeó por un segundo, con la misma atención que le dedicaría a una mancha en la alfombra, y se lo devolvió con una palmadita en la cabeza. «Es un dibujo muy bonito, de verdad, pero ahora los mayores estamos muy ocupados con problemas de gente grande. ¿Por qué no vas con tu papá y nos dejas trabajar?». La forma en que dijo «gente grande» fue como construir un muro invisible entre su mundo de cifras y el mundo de Alba, un mundo que, sin que él lo supiera, contenía la única verdad que importaba. Pero Alba no se movió. Con una terquedad que yo conocía bien, volvió a levantar el cuaderno, esta vez ignorando al ingeniero y buscando la mirada de Montenegro. Su pequeño dedo índice se posó con firmeza sobre el dibujo, justo en la línea dentada y oscura que partía de la sala de máquinas y terminaba en un punto concreto del casco. «Aquí», susurró, su voz apenas audible pero cargada de una certeza absoluta. «La música está rota aquí». No era una súplica, era una afirmación. Estaba compartiendo un diagnóstico, no pidiendo permiso. En su dibujo, esa línea no era solo una raya. Pulsaba, tenía una textura enferma, como una vena a punto de reventar. Era un electrocardiograma del alma de acero del barco y solo ella podía leerlo. Los ingenieros intercambiaron miradas de suficiencia, sonriendo por lo bajo ante la poesía de la niña. Ese fue el momento en que la paciencia de Ignacio Montenegro se hizo añicos. Su rostro, ya congestionado por la frustración, se tornó de un rojo violento. Se giró bruscamente, no hacia Alba, sino hacia mi padre, que se había quedado paralizado cerca de la puerta. Su voz fue como un latigazo. «¿Es que no puede controlar a su hija?», espetó, señalando a Alba con un gesto despectivo. «Le estoy pagando para que arregle unas luces, no para que su familia venga a montar un circo en mi barco. Sáquela de aquí ahora mismo. Esto es un yate de lujo, no una maldita guardería». Cada palabra era un martillazo. La humillación ya no era solo para Alba. Nos había salpicado a todos, marcándonos como intrusos, como gente de otra clase que no entendía su lugar. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de la vergüenza de mi padre y la arrogancia de aquel hombre. Mi padre, un hombre orgulloso que nunca había agachado la cabeza ante nadie, pareció encogerse. Vi el conflicto en sus ojos, el instinto de proteger a su hija contra la necesidad de conservar su trabajo. El miedo ganó. Murmuró una disculpa casi ininteligible. «Lo siento, señor Montenegro, no volverá a pasar». Y caminó hacia nosotros con pasos rápidos y torpes. Agarró a Alba del brazo con más fuerza de la necesaria y tiró de ella suavemente para alejarla de aquel círculo de poder. Alba no se resistió. Simplemente bajó la cabeza, apretando el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo. En ese instante, mi padre no era solo un electricista. Era la representación de todos aquellos que alguna vez han tenido que tragarse su orgullo, que han tenido que sacrificar su dignidad por un sueldo, enseñando a sus hijos
la dura lección de que a veces los monstruos ganan. El trayecto de vuelta a nuestro rincón fue el más largo de mi vida. Sentía las miradas de la tripulación y de los ingenieros clavadas en nuestra espalda, una mezcla de lástima y alivio, porque el problema había sido resuelto. Nadie dijo nada, pero el aire estaba lleno de juicios silenciosos. Me senté junto a Alba, que miraba fijamente su dibujo, ahora manchado por una pequeña lágrima que había caído sobre el papel, difuminando la herida del barco. No, lloraba de forma escandalosa, solo ese llanto silencioso y profundo, de quien ha sufrido una injusticia que no puede comprender. Quise decirle algo, abrazarla, gritarle a toda esa gente estúpida y ciega, pero estaba paralizado por la misma impotencia que mi padre. Era un adolescente, y en ese mundo, mi voz valía tanto como los garabatos de mi hermana. Absolutamente nada. Los expertos volvieron a sus discusiones, pero algo había cambiado. Su confianza se había evaporado por completo. Ahora solo quedaba una desesperación mal disimulada. El señor Herrero hablaba de recalibrar los sensores por enésima vez, mientras otro sugería apagar uno de los motores, una solución que ya habían descartado. Estaban dando palos de ciego, atrapados en su propia lógica, incapaces de pensar fuera de los manuales, y la vibración seguía ahí, un murmullo constante y ominoso, el pulso del desastre que se acercaba. Montenegro se frotaba la cara, su arrogancia reemplazada por un miedo palpable, y en un rincón, ignorada y humillada, estaba mi hermana de 10 años, sosteniendo en sus manos el mapa exacto de su fracaso, la única respuesta que importaba, esperando a que alguien fuera lo suficientemente humilde para verla. Pasaron quizás 20 minutos que se sintieron como una eternidad. El zumbido del barco, que hasta entonces había sido un murmullo grave y constante, cambió de repente. Se volvió irregular, como un corazón con una arritmia mortal. Y entonces, un nuevo sonido se unió al coro, un chirrido, metálico, agudo y penetrante, que parecía venir de las entrañas mismas del casco. Era un sonido de torsión, de metal gritando bajo una presión insoportable. Varios de los ingenieros palidecieron al instante. Vi cómo uno de ellos dejaba caer su tablet al suelo, el ruido del plástico rompiéndose ahogado por el lamento del yate. El pánico ya no era un sentimiento oculto, era un invitado de honor que se paseaba por la sala. Y esta vez, Montenegro no era el único que lo sentía. El suelo bajo nuestros pies vibraba ahora con una violencia contenida, como un animal a punto de liberarse. La reacción de Alba fue inmediata y visceral. Cuando el chirrido cortó el aire, se encogió y se llevó las manos a los oídos, como si el sonido fuera una aguja clavándose en su cerebro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de dolor. Era como si ella y el barco estuvieran conectados, como si la agonía del metal fuera la suya propia. Soltó el lápiz marrón y rebuscó frenéticamente en su estuche hasta que encontró un color rojo sangre. Con una mano temblorosa, empezó a trazar una nueva línea sobre su dibujo, una cicatriz carmesí que seguía el camino de la fisura oscura que ya había dibujado. No estaba corrigiendo su trabajo, lo estaba actualizando en tiempo real. Para ella, el barco no solo estaba herido, ahora estaba sangrando, y el tiempo se estaba acabando para todos nosotros. En medio de aquel caos creciente, mientras los ingenieros corrían de un lado a otro gritando términos técnicos en alemán y en inglés, un joven que parecía un asistente o un becario del equipo de Herrero se quedó quieto. Era el único que no parecía estar perdido en el pánico. Sus ojos no estaban fijos en los monitores parpadeantes ni en sus superiores desesperados. Estaban fijos en mi hermana. Lo vi observar su concentración febril, la forma en que el lápiz rojo se movía con una certeza aterradora sobre el papel. Vi en su rostro no la burla ni la condescendencia de los demás, sino una mezcla de asombro y una desesperada curiosidad. Era demasiado joven, y su rango demasiado bajo como para atreverse a desafiar a Herrero, pero su instinto le decía que la respuesta no estaba en los ordenadores, sino en las manos de aquella niña silenciosa. Y entonces sucedió. Con un crujido seco y violento que hizo que todos saltaran,
una de las lujosas placas de madera que revestían la pared interior, a unos 10 metros de donde estábamos, se combó hacia afuera y se desprendió parcialmente, revelando el frío metal del casco que había detrás. No se cayó, pero quedó colgando en un ángulo antinatural, como un hueso dislocado. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Todos los ojos se clavaron en ese punto de la pared, el punto exacto donde la línea roja del dibujo de Alba terminaba. Nadie lo dijo en voz alta, pero la conexión era imposible de ignorar. La música triste del metal de mi hermana acababa de dar un concierto en directo, y la prueba física de su diagnóstico estaba ahora a la vista de todos. La compostura de Ignacio Montenegro se desintegró por completo. Su miedo se transformó en una furia helada y letal. Caminó lentamente hacia el señor Herrero, que miraba la placa rota con una expresión de incredulidad absoluta. Montenegro no gritó. Su voz fue un susurro venenoso, mucho más intimidante que cualquier exabrupto. «Herrero», dijo, su voz apenas audible por encima del gemido del barco. «¿Es esta otra de sus peculiaridades?». Agarró al ingeniero por el brazo, con una fuerza que hizo que el hombre se estremeciera. «Lleva todo el día vendiéndome su experiencia y la reputación de su astillero, y ahora mi barco se está desmontando delante de mis ojos. Explíqueme esto. Explíquemelo ahora mismo, o le juro que no volverá a construir ni una barca de remos en su vida». La amenaza flotó en el aire, cruda y definitiva. Mi padre, al ver que la situación había escalado a un punto sin retorno, tomó una decisión. Su prioridad ya no era el trabajo, era sacarnos de allí antes de que el desastre fuera completo. «Vámonos», me susurró, mientras empezaba a recoger sus herramientas con una prisa disimulada. «Marcos, coge a tu hermana, nos vamos ahora». Pero cuando me giré para buscar a Alba, ella ya no estaba sentada. Estaba de pie con el cuaderno en la mano, sus pequeños hombros rectos. Miraba fijamente, no a los hombres que discutían, sino al hueco en la pared, a la herida abierta del yate. Negó con la cabeza cuando mi padre la llamó. «Todavía no», dijo con una voz firme que nunca le había escuchado. «Aún no ha terminado de cantar». En ese momento, dejó de ser una niña asustada para convertirse en la única persona a bordo que parecía saber exactamente lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el joven ingeniero, el que la había estado observando, vio su oportunidad. Aprovechando que la atención de Montenegro y Herrero estaba centrada en su amarga discusión, se deslizó sigilosamente hasta donde estábamos nosotros. «No», dijo una palabra, simplemente se agachó frente a Alba, ignorando por completo a mi padre y a mí. Su mirada iba del dibujo que ella sostenía con fuerza a la pared rota y de vuelta al dibujo. Había una pregunta desesperada en sus ojos. Con un dedo tembloroso, señaló la cicatriz roja en el papel y luego levantó la vista hacia la placa desprendida. Alba simplemente asintió, una vez, con una solemnidad que le ponía a uno la piel de gallina. En medio de la arrogancia y el miedo, se había forjado una alianza silenciosa, una última y frágil esperanza basada en un lápiz de color y la fe desesperada de un joven en contra de todo lo que le habían enseñado. El joven ingeniero, cuyo nombre supe después era Javier, rompió el hechizo de pánico que nos envolvía a todos. Se levantó y con una voz que temblaba, pero que estaba llena de una extraña urgencia, se dirigió directamente a mi hermana. «Por favor», le dijo, ignorando por completo a los peces gordos que lo rodeaban. «¿Puedes enseñarme otra vez tu dibujo? Explícamelo. Quiero entender esa línea roja». La sala entera se quedó en silencio. El ingeniero jefe, Herrero, lo miró con una furia que podría haber fundido el acero. Mi padre me agarró del brazo, aterrorizado por la audacia de aquel muchacho que acababa de poner a mi hermana, a su dibujo y a sí mismo, en el centro de un huracán de egos heridos y millones de euros en juego. Era un acto de valentía o de pura locura, y en ese momento no sabía cuál de las dos era. Herrero saltó como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Se interpuso entre Javier y Alba, su cara roja de indignación. «¿Pero se puede saber qué haces, muchacho?», le espetó, su voz llena de desprecio. «Llevas 3 meses en mi equipo y te atreves a interrumpirnos para darle crédito a los garabatos de una cría. ¿Hemos perdido la cabeza?
Tenemos protocolos, tenemos datos, tenemos la mejor tecnología del mundo y tú vas a fiarte de un dibujo hecho con lápices de colores. Su ataque no era solo a Javier, era un intento desesperado de reafirmar su autoridad, de reconstruir el muro de la lógica y la ciencia que la intuición de mi hermana acababa de agrietar. Estaba defendiendo su mundo, un mundo que se estaba desmoronando bajo sus pies y no podía soportarlo. Pero fue Ignacio Montenegro quien lo detuvo. Levantó una mano, no con brusquedad, sino con un cansancio infinito. «Cállese, herrero», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Sus protocolos, sus datos y su tecnología nos han traído hasta aquí, a un barco roto y a un montón de genios que no tienen ni la más remota idea de lo que pasa». Se giró hacia Javier, su mirada fría como el hielo. «Tú», ordenó, «habla». «Y tú, niña», dijo, dirigiéndose por primera vez a Alba, con un mínimo atisbo de respeto forzado por la desesperación, «enséñame otra vez ese maldito dibujo. A este punto, escucharé hasta al fantasma de mi abuela si cree saber qué le pasa a mi barco». La arrogancia había sido reemplazada por algo mucho más peligroso, un pragmatismo brutal que no se detendría ante nada para encontrar una solución. Con la atención de todos sobre él, Javier tragó saliva, pero su voz se volvió más firme. Cogió el cuaderno de Alba con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad del momento. «Señor Montenegro, cuando ese chirrido agudo empezó, yo la estaba mirando», explicó, señalando a Alba. Justo en ese instante, ella cogió el lápiz rojo y dibujó esta línea. Dijo, trazando la cicatriz carmesí con su dedo. «Y esa línea termina exactamente donde la pared se ha roto. No sé cómo, pero su dibujo no es una fantasía. Es un mapa en tiempo real de lo que le está pasando al casco. Ella no está imaginando el sonido, lo está viendo y nos está diciendo dónde mirar». Su explicación era tan simple, tan ilógica para aquellos hombres de ciencia, que por un momento nadie supo cómo rebatirla. Había traducido la magia de Alba a un lenguaje que, al menos, podían empezar a procesar. Alba, sin embargo, no esperó a que nadie le diera permiso ni tradujera sus pensamientos. Soltándose de mi padre, caminó con una seguridad impropia de su edad hacia la pared rota. Pasó los dedos suavemente por el metal frío que asomaba tras la placa de madera combada. El barco gimió de nuevo, una vibración más profunda y dolorosa que antes, y ella cerró los ojos como si estuviera escuchando un secreto. «No es solo aquí», dijo, su voz clara y resonante en el silencio tenso. «La herida es más profunda. Sigue por debajo del suelo. La música se rompe. Allí abajo». Su dedo meñique se despegó de la pared y apuntó directamente al suelo de teca pulida, hacia las entrañas invisibles del yate. La avería no era superficial, era estructural. Era el esqueleto del monstruo lo que se estaba quebrando. La reacción de Herrero fue de un desprecio casi teatral. Su última defensa antes de la derrota total. Soltó una risa amarga y seca. «Absurdo. Eso es completamente imposible», exclamó, dirigiéndose a Montenegro como si intentara hacerlo entrar en razón. Debajo de esa sección del suelo se encuentra una de las vigas de soporte principales de la quilla. Es una pieza de titanio reforzado, la espina dorsal del barco. Es estructuralmente perfecta. La revisamos con escáneres de ultrasonido hace menos de 48 horas. Cortar ahí sería una locura, una imprudencia. Debilitaríamos el casco sin ningún motivo, basándonos en el cuento de una niña. Estaba poniendo sobre la mesa toda su reputación, toda la lógica de la ingeniería naval, contra la palabra de mi hermana. La línea de batalla estaba trazada. Montenegro se quedó quieto, su mirada viajando del rostro sudoroso y desafiante de Herrero al rostro sereno y concentrado de mi hermana. Observó el dibujo en las manos de Javier, luego la pared rota, y finalmente bajó la vista al punto exacto del suelo que Alba señalaba. El barco volvió a vibrar, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Vi la lucha en su interior, la batalla entre el orgullo de confiar en su inversión millonaria en 1900 expertos y el instinto primario de supervivencia que le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Tras un silencio que duró una vida entera, su decisión cayó como una guillotina.
«Traigan el cortador de plasma», ordenó a uno de los tripulantes. Luego miró fijamente a Herrero. «Si ella se equivoca, no solo está despedido. Lo haré personalmente responsable de cada céntimo que cueste este desastre. Pero si la niña tiene razón, que Dios nos ayude a todos». La orden de Montenegro resonó en la sala como un disparo. Dos miembros de la tripulación, con rostros pálidos y obedientes, desaparecieron y regresaron a los pocos minutos cargando un cortador de plasma industrial. El aparato, pesado y brutal, parecía una obscenidad en medio de la opulencia de la sala, un instrumento de demolición en un templo de lujo. Lo depositaron en el suelo con un ruido sordo que hizo que todos se estremecieran. Herrero dio un paso atrás, horrorizado. «Señor Montenegro, le ruego que reconsidere», suplicó, su voz temblorosa. «Esto es una locura. Va a comprometer la integridad estructural del barco basándose en una fantasía». Pero Montenegro no lo miraba. Sus ojos, fríos y vacíos de toda emoción, salvo la desesperación, estaban fijos en el punto del suelo que Alba había señalado. «Corten», dijo, su voz tan afilada como el plasma que estaba a punto de desatarse. El operario, un hombre corpulento con las manos cubiertas de grasa, se arrodilló y activó la máquina. Un zumbido agudo y creciente llenó el aire, seguido de un silbido ensordecedor cuando un arco de luz azul y blanca, cegadora, brotó de la boquilla. El olor a ozono y a metal quemado invadió la sala al instante. Chispas incandescentes salieron disparadas en todas direcciones, rebotando contra los sofás de cuero blanco y los cristales blindados. Mi padre nos empujó hacia atrás, protegiéndonos con su cuerpo, pero Alba se quedó inmóvil, fascinada. No había miedo en su cara, solo una concentración intensa, como si estuviera presenciando el acto quirúrgico que ella misma había ordenado. El ruido era infernal, el sonido de la lógica siendo violada, de la ciencia siendo desgarrada por una fuerza que no podía comprender. Era el sonido de la duda siendo incinerada. A medida que el corte avanzaba, dejando una línea negra y humeante en la impecable teca, la compostura de Herrero se quebró por completo. Se abalanzó hacia Montenegro, sosteniendo su tablet con las manos temblorosas, la pantalla mostrando un diagrama tridimensional de la viga. «¡Mire!», gritó por encima del estruendo. «¡Mire los planos! Es una viga maciza de titanio y acero reforzado. Nuestros escáneres la atravesaron ayer mismo. No hay nada, se lo aseguro. Está cometiendo un error que le costará millones. Está destruyendo la columna vertebral de su propio barco por un capricho». Su voz era un lamento, la última defensa de un hombre cuyo universo entero de certezas, ecuaciones y simulaciones por ordenador estaba siendo reducido a cenizas por el instinto de una niña y la desesperación de un millonario. El operario del cortador, a pesar de su experiencia, estaba visiblemente nervioso. La responsabilidad era inmensa. En un momento dado, dudó, levantando la máquina mientras el metal chisporroteaba debajo. La línea de corte no era recta, seguía un contorno que no tenía sentido estructural. Fue Javier quien, con una valentía recién descubierta, se acercó a Alba. «¿Es por aquí?», le preguntó en voz baja, señalando una zona cercana al corte. Alba cerró los ojos un instante, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Luego, sin dudarlo, extendió su pequeño dedo. «Un poco más a la derecha», susurró. «La música triste viene de ahí dentro». El operario miró a Montenegro, quien, con un gesto brusco de la barbilla, le ordenó que obedeciera. Y así, el destino de un yate de 90 metros quedó en manos de una niña que hablaba de la música del metal. Finalmente, el corte se completó. El operario apagó la máquina y el silencio que cayó fue repentino y abrumador, casi más pesado que el ruido. Solo se oía el crepitar del metal caliente y el zumbido errático de la vibración del barco que no había cesado. Dos tripulantes se acercaron con herramientas especiales, unas ventosas de alta presión, y las fijaron a la sección de suelo recién cortada. El aire estaba tan denso que se podía masticar. Vi a Herrero secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, una sonrisa de suficiencia nerviosa empezando a dibujarse en su cara. Estaba convencido de que no encontrarían nada, de que su humillación sería la de Montenegro,
Yo mismo sentí un nudo de pánico en la garganta. ¿Y si todo había sido la imaginación de una niña? El peso de la mirada de todos esos hombres caería sobre ella, sobre nosotros. Con un esfuerzo coordinado, los dos hombres tiraron de la pesada placa de teca y metal. Se levantó lentamente, revelando la enorme viga de soporte que había debajo. Al principio, la superficie parecía perfecta. Era un bloque macizo de metal grisáceo, pulido y liso, exactamente como mostraban los planos de Herrero. Escuché un suspiro de alivio colectivo por parte de los ingenieros. El propio Herrero casi se rió. «Se lo dije», murmuró, su voz cargada de un triunfo amargo. Pero Javier, que no había apartado la vista, se acercó con una potente linterna de trabajo. Apuntó el haz de luz directamente a la superficie de la viga, moviéndolo lentamente. Y entonces, todos lo vimos. No era una grieta grande y evidente, era algo mucho más sutil y letal, una finísima red de fisuras capilares, como una telaraña grabada en el metal que se extendía desde el centro de la zona expuesta. El silencio que siguió a ese descubrimiento fue de otro mundo. Era un vacío absoluto, un agujero negro que absorbió todo el sonido, todo el aire, todo el orgullo de la sala. La telaraña de fracturas brillaba bajo la luz de la linterna de Javier, una obra de arte mortal que ningún sensor había sido capaz de detectar. Herrero se quedó con la boca abierta, su rostro perdiendo todo color hasta volverse del tono del metal que tenía delante. Su tablet se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo que nadie pareció oír. Los demás ingenieros se agolparon, sus rostros una mezcla de horror y fascinación. Ignacio Montenegro dio un paso atrás, como si hubiera visto a un fantasma. Su mirada viajó de la herida mortal de su barco a mi hermana, que seguía allí, pequeña e inmóvil, con su cuaderno en la mano. Su garabato no era un dibujo, era una profecía. Ignacio Montenegro no dijo nada durante casi un minuto. Se quedó mirando la telaraña de fracturas en la viga, una herida mortal que sus millones de euros y la arrogancia de sus ingenieros habían declarado inexistente. Luego, muy lentamente, se giró. No miró a Herrero, no miró a nadie. Sus ojos se posaron directamente en mi hermana, Alba. Caminó hacia ella y por un momento pensé que iba a gritarle, a culparla por haberlo humillado al tener razón, pero no lo hizo. Se agachó poniendo su rostro a la altura del de ella, y su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco, despojado de toda soberbia. «¿Hay algo más?», le preguntó. «¿Hay algo más que el barco me esté diciendo y que yo no pueda oír?». No era una pregunta de un millonario a una niña. Era la pregunta de un náufrago al único faro en medio de la tormenta. Fue entonces cuando su atención se desvió hacia el señor Herrero, que seguía paralizado, con el rostro pálido y sudoroso, una estatua de la derrota. Montenegro no levantó la voz. Su calma era mucho más aterradora. «Herrero», dijo, y el nombre sonó como una sentencia. «Recoja sus cosas y las de su equipo. Un coche los esperará en el muelle en 10 minutos. No quiero volver a ver su cara en ninguno de mis proyectos. Nunca más». No hubo discusión, no hubo súplicas. Herrero simplemente asintió, con la mirada vacía, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. Recogió su tablet del suelo, la pantalla rota como su propia reputación, y se marchó en silencio, seguido por sus ingenieros que evitaban la mirada de todos. No era un despido, era un borrado, la eliminación de un error de cálculo humano de la ecuación del poder. Inmediatamente después, Montenegro se giró hacia Javier, el joven ingeniero que se había atrevido a escuchar a Alba. Lo señaló con un dedo. «Usted», dijo, su voz ahora firme, la de un hombre que ha encontrado un nuevo rumbo en medio del caos. «A partir de este momento, trabaja directamente para mí. Su primer encargo es entender cómo funciona esto». Y señaló el cuaderno de Alba, que Javier aún sostenía como si fuera un texto sagrado. «Quiero que documente todo lo que esta niña ve, todo lo que oye. Su método, si es que tiene uno, será el nuevo protocolo de seguridad de mi flota. No me importa si tiene que aprender a dibujar con lápices de colores. Quiero que aprenda a ver lo que ella ve». Javier, pálido pero con una luz de determinación en los ojos, solo pudo asentir. Su vida
acababa de cambiar, para siempre. Mientras todo esto ocurría, mi padre se acercó a nosotros. Su rostro era una mezcla indescifrable de orgullo, miedo y un profundo arrepentimiento. Puso una mano temblorosa en el hombro de Alba, un gesto que valía más que 1000 disculpas. Le vi los ojos brillantes, conteniendo las lágrimas. Había pasado toda la tarde intentando que pasáramos desapercibidos, que no molestáramos, enseñándonos a ser invisibles en un mundo que no era el nuestro, y en su intento de protegernos, casi silencia la única voz que podría haber salvado a todos. En ese momento, entendí que no solo el barco se había roto y había sido reparado. Algo dentro de mi padre, su percepción del mundo y del lugar de sus hijos en él, también se había fracturado y recompuesto de una forma completamente nueva y mucho más fuerte. Alba, por su parte, parecía ajena al drama de los adultos. Una vez que la música triste fue descubierta y silenciada, pareció relajarse por completo. Tomó su cuaderno de las manos de Javier, lo cerró con cuidado y lo guardó en su mochila junto a su estuche de lápices. Se sentó en el suelo, sacó un bocadillo de su bolsa y empezó a comer tranquilamente, como si acabara de terminar una tarea difícil en el colegio. No había triunfo en su rostro ni arrogancia, solo el alivio silencioso de quien ha escuchado un grito de dolor y ha conseguido que los demás también lo oigan. La miré y ya no vi a mi hermana pequeña. Vi a alguien con una sabiduría ancestral, alguien que cargaba con el peso de escuchar los secretos rotos del mundo y que por un día había encontrado a alguien dispuesto a creerle. La historia de lo que pasó esa tarde en el Odyssey nunca salió en la prensa, pero se convirtió en una leyenda en los muelles de Puerto Banús. La leyenda de la niña que ve el sonido. Ignacio Montenegro no se convirtió en un hombre bueno de la noche a la mañana, pero sí en uno más sabio. Aprendió de la forma más dura que la verdadera fragilidad de sus imperios no residía en el acero o en el titanio, sino en la soberbia de creer que todas las respuestas se encuentran en los datos y en los balances bancarios. El yate fue reparado en el más absoluto secreto, pero la grieta que se abrió en la confianza de aquellos hombres poderosos nunca se cerró del todo. Fue un recordatorio permanente de que, a veces, la verdad más profunda no se mide con sensores, sino que se dibuja con un lápiz de color en la página de un cuaderno. Nuestra salida del Odyssey fue todo lo contrario a nuestra llegada. Ya no éramos los invisibles, los trabajadores molestos. Mientras caminábamos por la cubierta principal, los mismos miembros de la tripulación que antes nos miraban con fastidio, ahora bajaban la cabeza en una muestra de respeto silencioso. El aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una calma extraña, casi sagrada. Cuando llegamos a la pasarela, Ignacio Montenegro nos estaba esperando. No dijo mucho, simplemente se acercó a mi padre, le puso una mano en el hombro y le dio un apretón firme, un gesto que valía más que cualquier disculpa. Luego miró a Alba, y en sus ojos ya no había desprecio, sino una mezcla de asombro y una gratitud que parecía casi dolorosa. Nos fuimos de allí no como los electricistas, sino como los guardianes de un secreto que valía más que aquel yate. Fiel a su palabra, Montenegro cambió nuestras vidas, pero no de la forma ostentosa que uno podría imaginar. No nos regaló una mansión ni un coche de lujo. Su gesto fue mucho más profundo. A la semana siguiente, mi padre recibió una oferta para ser el supervisor jefe de mantenimiento de toda la flota de Montenegro en el Mediterráneo, con un sueldo que le permitía, por primera vez en su vida, dejar de preocuparse por el futuro. A Javier lo ascendieron y se convirtió en el enlace oficial con Alba. Venía a casa 2 veces por semana, no a un laboratorio, sino a nuestro pequeño salón, donde se sentaba en el suelo con ella, con cuadernos y lápices de colores, aprendiendo a descifrar el lenguaje de las máquinas a través de sus dibujos. Montenegro no quería explotar el don de Alba, quería entenderlo, protegerlo y, sobre todo, aprender de él. La historia del Odyssey nunca apareció en los periódicos, pero se convirtió en un secreto a voces en el exclusivo mundo de la ingeniería naval. Alba pasó a ser conocida como la niña que ve el sonido, una figura casi mítica. Se decía que ningún barco de la flota de Montenegro zarpaba sin que antes sus garabatos fueran revisados con la
misma seriedad que los planos de los ingenieros, Montenegro creó una pequeña fundación, la Fundación Alba, no para la caridad pública, sino para financiar discretamente investigaciones sobre formas no convencionales de diagnóstico, apoyando a mentes jóvenes y brillantes que, como mi hermana, veían el mundo de una manera diferente. La lección que aprendió aquel día se convirtió en el pilar de su imperio. La innovación más disruptiva a menudo proviene de las fuentes más inesperadas y subestimadas. Y así fue como aprendimos la lección más grande de todas, una que no se enseña en ninguna universidad ni se compra con dinero. Aprendimos que el valor de una idea no se mide por los títulos o la riqueza de quien la propone, sino por la verdad que contiene. Vimos con nuestros propios ojos cómo el orgullo y la arrogancia pueden cegar a los más inteligentes, haciéndolos sordos a la simple verdad que una niña de 10 años podía ver con claridad. Aquel día, un multimillonario aprendió que la verdadera alma de una máquina no siempre se encuentra en sus planos de titanio o en sus complejos sistemas electrónicos, sino, a veces, en la herida oscura dibujada con un lápiz de color por alguien que fue lo suficientemente valiente como para mostrar lo que oía. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido pequeño e ignorado, a pesar de saber que tenías la respuesta, por favor, compártela con alguien que necesite recordar que su voz importa. Hay un poder inmenso en ver el mundo a tu manera, incluso cuando nadie más lo entiende. No te olvides de suscribirte para escuchar más historias reales sobre la fuerza que se esconde en lo que nadie más ve, sobre encontrar tu propio camino y demostrar que, a veces, la perspectiva más humilde es la que puede cambiarlo todo. Gracias por escuchar.